Hermanos, el Señor les bendiga. Muy buenas noches. Un cordial saludo para todos. Vamos a dar inicio hoy a nuestra clase. Primeramente, recordando el texto bíblico a memorizar de la clase pasada, que era Efesios 4:32. Vamos a repetirlo todos juntos. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Gloria al Señor. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, que tiene como nombre aceptándonos y recibiéndonos unos a otros. Es el paso número 8 del volumen 3 de nuestro estudio Nueva Vida en Cristo. Gloria a Dios. Y vamos a iniciar con unas preguntas o más bien unas afirmaciones a las cuales ustedes responderán falso o verdadero. Si quieren lo pueden hacer ya. Pues en el transcurso del estudio ustedes van a poder verificar qué tal respondieron. Las preguntas son, las afirmaciones son: la unión en la iglesia requiere que aceptemos a personas difíciles. ¿Usted qué considera? ¿Verdadero o falso? Si aceptamos a pecadores, habrá críticas de algunos hermanos. ¿Verdadero o falso? Al aceptar personas difíciles, estamos aprobando su mala conducta. ¿Verdadero o falso? Vamos a estudiar, hermanos. Vamos a iniciar el desarrollo del tema el día de hoy. Y le aseguro que esas afirmaciones van a quedar claras para todos. Cuando veo estos estudios que hemos estado compartiendo todos estos lunes, veo algo en común en todos. Y es que todos tienen que ver con esas relaciones con nuestros hermanos, unos con otros, unos a otros. Hablo de este volumen 3 que estamos estudiando, de nuestro estudio Nueva Vida en Cristo. Y los pasos que hemos visto hasta ahora, vamos a repasarlos, son los unos con los otros, amémonos los unos a los otros, Paso 3, más sobre el amor. Paso 4, animándonos unos a otros. Paso 5, sirviéndonos unos a otros. Paso 6, soportándonos unos a otros. Paso 7, perdonándonos unos a otros. Y el paso que vamos a estudiar hoy es el paso número 8, aceptándonos y recibiéndonos unos a otros. Todos estos pasos tienen que ver con nuestras relaciones como hermanos, porque como familia de Dios somos llamados a esto. Dios espera esto de parte de nuestra. Mientras que Jesucristo se le considera como el Hijo unigénito de Dios, los creyentes somos hijos nacidos en la familia de Dios. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, cuando escuchamos el Evangelio, cuando nosotros colocamos toda nuestra confianza y toda nuestra fe en el Señor Jesucristo, en ese mismo momento nacemos en el reino de Dios y comenzamos a ser parte de la familia de la fe. Dice en Gálatas 4:5 que recibimos la adopción de hijos. ¡Qué bendición, hermanos! Ya somos familia de Dios porque hemos recibido la adopción de hijos. ¡Qué bendición! Por eso ahora nosotros nos llamamos, ¿qué? Hermanos en la fe. Por eso ahora nos llamamos hermanos. ¿Por qué? Porque hemos sido adoptados en la familia de Dios. Y el mismo Pablo en Efesios nos exhorta que a guardar la unidad en el vínculo de la paz, en Efesios 4:2. Porque ahora tenemos algo en común, dice en el versículo 5 de Efesios 2. Ahora tenemos algo en común, que es que un mismo Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. ¡Qué bendición! Ser parte de la familia de Dios, hermanos, es la mayor bendición que nosotros podamos tener y recibir. Y no porque nosotros hayamos hecho algo, no pudimos haber hecho nada para merecer estar en la familia de Dios. Todo fue una obra de gracia, de amor y de misericordia de Dios para con nosotros. Nosotros no pudimos haber hecho nada para merecer estar en la familia de la fe. Por eso esta bendición tan grande que Dios nos regaló debe provocar en nosotros adoración, alabanza, glorificar al Señor, porque ahora somos parte de esa familia, porque ahora somos considerados sus hijos por la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz. Él hizo todo, nosotros no pudimos haber hecho nada, y por eso, por esa obra maravillosa que Cristo hizo en la cruz, ahora somos sus hijos, somos hijos del Padre, tenemos el mismo Padre, y a pesar de lo que continuamos siendo, porque continuamos siendo seres pecadores, podemos llamarnos hijos del Dios Altísimo. ¡Qué bendición, hermanos!
Como parte de la familia de Dios, Dios quiere que, como hemos estudiado todos estos lunes, vivamos los unos con los otros, que nos amemos, que nos animemos, que nos sirvamos, que nos soportemos, que nos perdonemos. Y como vamos a estudiar hoy, que nos aceptemos y nos recibamos unos a otros. Vamos a orarle, Señor. Padre Santo, gracias te damos, Señor. Gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, porque es un acto de tu amor y de tu gracia que nosotros hoy podamos ser llamados hijos de Dios y podamos pertenecer a la familia de la fe. Gracias te damos porque, como dice Gálatas, hemos sido adoptados hijos tuyos. Gracias, bendito Señor. Gracias, qué regalo tan maravilloso, Señor. Ayúdanos a vivir agradecidos porque nos has permitido formar parte de la familia de la fe con todas las bendiciones que esto trae. Por eso ayúdanos, Señor, a poder convivir los unos con los otros como tú quieres, que podamos recibirnos y aceptarnos unos a otros, que podamos ser guiados y dirigidos por tu Espíritu Santo, para que vivamos esta vida cristiana en la familia de la fe como hijos tuyos y para que los que están afuera, los que no han creído, puedan ver cómo tus hijos se aman, cómo tus hijos se perdonan, cómo tus hijos se sirven unos a otros, cómo se aceptan. Señor, gracias. Gracias te damos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprender y a poner en práctica tus enseñanzas y tu palabra. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, hermanos, gloria al Señor. Gracias a Dios por ese milagro de amor que hizo a través de Jesucristo y que nos regala ahora poder estar en su familia. Tristemente, aunque ya somos hijos, continuamos siendo pecadores. Por eso es que todo es color de rosa en nuestra relación con nuestros hermanos. La familia de Dios es grande y hay todo tipo de personas. Hay personas simpáticas, otras no tanto. Hay personas maduras, otras no tanto. Hay personas fáciles de llevar, otras más problemáticas. Pero la Biblia nos exhorta a que nos recibamos y nos aceptemos los unos a los otros como estamos. Vamos a leer en Romanos 15, capítulo 15, versículo 5 al versículo 6. ¿Qué quiere Dios para su pueblo? Vamos a leer. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que quiere Dios para su pueblo? Que estemos unánimes, que estemos juntos, que estemos unidos y haciendo ¿qué? Glorificando al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Glorificándolo porque es que ahora somos parte de su familia. Y Dios quiere que podamos vivir, como dice en el versículo 5, en la Nueva Traducción Viviente. ¿Quién nos da esa paciencia? ¿Quién nos puede ayudar a vivir en armonía? Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayuda a vivir en plena armonía unos con otros como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Gloria al Señor. O sea, Dios espera que nosotros como hijos de Dios, como seguidores de Cristo Jesús, podamos vivir en armonía. Perdón. Dios espera que nosotros como hijos, como seguidores de Cristo Jesús, podamos tener un mismo sentir en Cristo Jesús. Y todo proviene de Él, hermanos. Todo proviene de Él. Es Él el que nos ayuda a vivir en armonía. Es que es el mismo Señor, es el mismo Padre Celestial, el que nos ayuda a vivir en armonía unos con otros. Gloria a Dios. Y en Romanos 15, 7 dice, por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo os recibió. Entonces, ¿qué se requiere para que podamos vivir juntos? Primeramente, tener a Cristo Jesús. Porque Cristo ya nos recibió a nosotros. Nos recibió como estábamos. Nos recibió con todos nuestros defectos, con todos nuestros pecados, con todas nuestras actitudes, porque cuando venimos al Señor Jesucristo traemos muchas cosas que al Señor le desagradan. Y Él así nos recibió. Él no fue y escogió lo mejorcito que había por ahí,
Dice para la palabra que de lo vil y menospreciado de este mundo Dios escogió. Dios nos escogió a nosotros, no porque lo mereciéramos, no porque fuéramos muy buena gente, no porque tuviéramos muchas más cualidades que las demás personas, por el contrario, porque lo necesitábamos a Él. Y Él nos recibió así. Por eso Él espera que ahora, en su pueblo, en su familia, nos recibamos los unos a los otros, como Él nos recibió. Él siempre es el ejemplo, hermanos. Él es el modelo, siempre. ¿Qué tenemos que hacer? Siempre mirar a Jesucristo y hacer lo que Él hizo, lo que Él nos enseña, porque Él predicaba con autoridad, como quien tiene autoridad, porque Él daba ejemplo, Él vivía lo que enseñaba. Entonces, ¿qué necesitamos para vivir en armonía? A Cristo Jesús. ¿Qué necesitamos? Recibirnos unos a otros, recibirnos y aceptarnos. Dicen en Romanos 15, versículo 7, la Nueva Traducción Viviente. Por tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes. Acéptense, recíbanse unos a otros. Eso es lo que Dios pide para que podamos vivir en armonía. Voy a leer unas preguntas para que usted se las responda, para que usted medite en ellas. ¿Podemos escoger nuestros hermanos en la fe? ¿Usted qué cree? ¿Hay hermanos en la iglesia que nos caen mal? ¿Usted qué cree? ¿Hay hermanos en la iglesia que tienen defectos? ¿Usted qué cree? Yo pensaría en muchas que sí. Pero bueno, estas preguntas son para que nos cuestionemos, para que el Señor nos llame la atención, para que reaccionemos, cuál debe ser, que aceptemos el recibirnos unos a otros como estemos, con defectos, con cosas que no nos agradan los unos de los otros posiblemente, pero Dios quiere que nos recibamos y nos aceptemos. Vamos a leer Romanos capítulo 15, continuamos con Romanos 15 en el versículo 1, y dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Pablo, desde el capítulo 14, viene hablando a los hermanitos de Roma, porque ellos tenían desacuerdos en cuanto a las comidas, y exhorta que no sean el tropiezo el uno para los otros. Los hermanitos en Roma tenían muchas dificultades en cuanto a lo que debían de comer o no. El Espíritu Santo, por medio de Pablo, se preocupa más de cómo tratamos nuestras diferencias a que tengamos diferencias. Jesucristo no nos ha pedido que estemos de acuerdo con todo, pero sí nos pide que nos amemos unos a otros. En ese momento Pablo estaba tratando el tema de las leyes dietéticas que tenían los judíos. Unos comían carne, otros no comían carne. Entonces los que se sentían obligados a cumplir con la ley y no comer carne eran los débiles. Y los que se sentían libres de esa ley eran los fuertes. Entonces unos y otros se juzgaban, ponían su mirada más en lo que ellos hacían que en lo que Cristo ya había hecho por ellos. Entonces Pablo en el capítulo 15, del 1 al 3, exhorta a que entonces los fuertes soporten las flaquezas de los débiles y a no agradarse a nosotros mismos. Y nuevamente viene y coloca el ejemplo de Jesucristo, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Entonces volvemos nuevamente, vemos a Jesucristo ahí dándonos ejemplo. Dice que soportemos las flaquezas de los unos a los otros, que no nos agrademos a nosotros mismos, y coloca al mismo Señor Jesucristo como el mayor ejemplo, que no se agradó a sí mismo, sino que siempre vino a satisfacer ¿qué? Los intereses de los demás. Entonces tengamos en cuenta esto, mis hermanos, cuando vemos un hermanito que es débil en cuanto a sus creencias y a su fe, y nosotros que supuestamente nos consideramos fuertes, tenemos que soportarnos los unos a los otros, las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Continúa Pablo hablando también de otro grupo de personas. Aquí en la primera parte Pablo estaba hablando de que se recibieran todos, ¿cierto? Si comieran carne o no comieran carne, que se recibieran y se aceptaran. Y continúa Pablo con otros dos grupos de personas, continúa en Romanos 15, y se refiere a dos grupos.
al grupo a los grupos de los judíos, o sea, la circuncisión, y al grupo de los gentiles. Vamos a leer en Romanos 15, versículo 8 al versículo 9. Romanos 15, capítulo 15, versículo 8 al 9. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Gloria al Señor. Aquí Pablo viene hablando de que habían dos grupos. El grupo de los de la circuncisión, que eran los judíos, y el grupo de la incircuncisión, que eran los gentiles. Entonces los judíos miraban con menosprecio a los gentiles. No querían asociarse con ellos, ni saludarlos, los despreciaban. A lo largo de la carta a los romanos, Pablo trata este tema en varias partes. Habla del tema de la circuncisión, o sea, el pueblo judío, y de los de la incircuncisión, es decir, los gentiles, es decir, las naciones diferentes al pueblo judío. Y Pablo trata en diferentes textos, tratando este tema, queriendo unir al pueblo de Dios, unirlos, con la intención de unirlos como pueblo de Dios, que se aceptaran, porque los judíos de la circuncisión no aceptaban a los gentiles. Entonces Pablo les está hablando al pueblo judío, y está hablando a los gentiles, buscando que hubiera esa unión como familia de Dios. El pueblo judío miraba con menosprecio a los gentiles. Entonces Pablo les dice en el versículo 5, de Romanos 15: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo. Un mismo sentir según Cristo. El mismo Dios que obró tanto en judíos como en gentiles, porque cuando vino la salvación, todo cambió. Cuando ellos pusieron la mirada aquí en Jesucristo, que les dio la salvación de la vida eterna, se aceptaron. En un comienzo había dificultad y había división, pero ¿quién podía colocar ese sentir, ese, como leímos ahorita también en el versículo 6, esa armonía para poder vivir juntos? Dios. El Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo. ¿Qué tenían en común ya? A Cristo Jesús. Ese Dios que obró en los judíos y en los gentiles para que pudieran estar unidos como pueblo de Dios, ahora puede obrar en nosotros para que podamos estar unidos como la familia de la fe. Ese mismo Dios maravilloso que unió a los judíos y gentiles, ahora hace que nosotros podamos vivir como la familia de Dios, como la familia de la fe. Gloria a Dios por eso. Entonces miren que ya hemos visto varios casos en que somos llamados a aceptarnos. Aquellos que son débiles, que flaquean porque tienen su fe, porque están creciendo en la fe. A cuando vienen personas que de pronto, con las de pronto no estamos concordando, como pasaba con los que comían carne, no comían carne, con los judíos que rechazaban a los gentiles. Mire que en todos esos casos, ¿quién obró? El Espíritu Santo. Y era Pablo exhortando al pueblo, a su pueblo, para que se recibieran y se aceptaran unos a otros. Vamos ahora a pasar a otro personaje. Vamos a pasar también a otro personaje que está en la Escritura, que también era despreciado. También era despreciado por el pueblo judío, que también era despreciado y rechazado. Vamos a leer en Lucas, capítulo 19. Capítulo 19, versículo del 1 al 10. Y dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro, para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa.
Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria al Señor. Y en el versículo, el versículo 10 dice: Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Gloria al Señor, hermanos. Qué bendición. Zaqueo, ¿quién era Zaqueo? Zaqueo era un judío de nacimiento, como dice el texto, era un recaudador de impuestos, jefe de los publicanos. Los recaudadores de impuestos, los publicanos eran recaudadores de impuestos a favor de Roma. Se ganaba la vida cobrándole al pueblo judío mucho más de lo que se debía, porque Roma les daba un valor a recaudar. Ellos muchas veces inflaban ese valor para su beneficio, y por esta razón los publicanos eran rechazados, eran despreciados por el pueblo judío. Pero ¿qué pasó en la vida de Zaqueo? ¿Qué pasó en la vida de Zaqueo? Pasó algo extraordinario. ¿Con quién se encontró? Con el Señor Jesucristo. Entonces Zaqueo era despreciado, era rechazado por esto. ¿Qué reputación tenía Zaqueo? En el texto dice que era un hombre pecador, ¿cierto? Que era jefe de los publicanos y rico, y que era un hombre pecador. Zaqueo era una persona difícil, pero a pesar de eso, Jesucristo lo rechazó. ¿Cierto que no? Por el contrario, ¿qué hizo Jesús? Dice el texto que le dijo, cuando llegó Jesús a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El Señor Jesucristo no lo rechazó, a pesar de lo que él era. Jesús sabía quién era él, y fue criticado. Pero el Señor Jesucristo no lo rechazó. ¿Qué tenemos que aprender nosotros ahí también, hermanos? De pronto, cuando vengan esas personas difíciles o pecadoras, porque nosotros también somos pecadores, pero estamos creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo, y venimos pecadores pero arrepentidos, y vendrán muchas personas también, pero arrepentidas, y el Señor Jesucristo es el que hace la obra en cada uno de ellos. ¿Y qué produjo este encuentro en Zaqueo? Jesucristo no lo rechazó. ¿Y qué le produjo a Zaqueo? En el versículo 6 dice: Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Qué produjo en Zaqueo que el Señor Jesucristo no lo hubiera rechazado? Le produjo un gran gozo y una alegría. Y en el versículo 8, y eso no se quedó así, él, con ese encuentro con el Señor Jesucristo, llegó al arrepentimiento a su vida por lo que él era. Él era un hombre pecador. Pero ¿qué hizo en el versículo número 8? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué hizo Zaqueo? Corrigió su pecado. Ese encuentro con el Señor Jesucristo, ¿qué produjo en él? Que corrigió su pecado. Y Jesucristo fue criticado por los que estaban a su alrededor, porque muchos dijeron que si él supiera a dónde estaba llegando. Dice: al ver esto, muchos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Cierto? Pero el Señor Jesucristo tenía un plan para Zaqueo. Jesucristo, cuando tuvo Zaqueo ese encuentro con el Señor Jesucristo, Zaqueo se arrepintió de su vida a tal punto que él quiso devolver todo lo que había robado a las personas a quien había defraudado. Y que dice que cuadruplicado, defraudado, algunos se lo devolvió cuadruplicado. Eso es lo que produce, hermanos, un encuentro con el Señor Jesús. Y eso es lo que debe producir en cada uno de nosotros. Por eso debemos de recibirnos y aceptarnos como vengamos, porque en el camino el Señor Jesucristo va a transformar lo que tenga que transformar, va a cambiar lo que tenga que cambiar. Entonces, si nosotros no recibimos esas personas por difíciles o en el caso de Zaqueo, porque era un pecador, estamos interrumpiendo la obra de Dios. Porque Dios finalmente es el que obra de diferentes maneras y está trayendo a nuestra iglesia muchas personas
Y si nosotros la rechazamos por X o por Y razón, motivo, porque no estamos de acuerdo con lo que hacen, dicen o porque lo que creen en ese momento, estamos de pronto perdiendo la oportunidad de qué, como vamos a leer ahorita, de edificarlos, de corregirlos de su camino. Tal vez estamos siendo instrumentos en las manos de Dios para exhortar y para corregir, y para que Dios a través de la iglesia pueda llevar al arrepentimiento a otras personas. Entonces, ¿qué dijo Jesucristo? ¿Qué respondió Jesucristo a todos aquellos que criticaron porque él había aceptado a Zaqueo, porque él había ido a morar a su casa? Dice Jesús en el versículo 10. En el versículo 10 dice, en el versículo desde el 9 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria al Señor. Gloria a Dios, porque él vino a buscar y a salvar. Él vino a dar salvación y vida eterna. Así lo hizo con los gentiles, así lo hizo con Zaqueo, y así lo hizo con nosotros, y eso permitió que pudiéramos estar en la familia de la fe. Y así lo hará con muchas personas, que traerá, y nosotros, ¿cuál es nuestro deber? Recibirlos y aceptarlos, porque vienen de parte de Dios en medio de un propósito que Dios tiene para con ellos. Entonces la iglesia es una gran familia, es un refugio, es un hospital. Y entonces un hospital, ¿de qué sirve si se acepta solamente a personas sanas? De nada, ¿cierto? El Señor Jesucristo dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no fue a rescatar los que ya eran salvos, sino los que necesitaban salvación y vida eterna. En Lucas 15:7 dice, habla del gozo que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Dios busca y acoge a los descarrilados. Nosotros debemos de hacer menos entonces. ¿A qué personas entonces debemos de recibir en nuestra iglesia? Si Jesucristo fue y posó con los pecadores con un propósito divino, nosotros debemos de hacer lo mismo. Debemos de pronto rechazar a todos aquellos que vienen a nuestra iglesia, que se cruzan en nuestro camino. ¿A quiénes debemos de recibir en nuestra iglesia? Los agradables nomás, los ricos, los que opinan diferente a nosotros, los que nos caen mal, los pobres, los fuertes o maduros, los adictos, los débiles o inmaduros, los de baja moralidad, extranjeros y gente de diferente raza o cultura. A todos, hermanos, el Señor Jesucristo nos llama a recibirlos a todos, porque la obra de quien la hace, la obra es de Cristo, así como la hizo con Zaqueo, llevándolo al arrepentimiento y corrigiendo su camino. Así esa obra que él hizo con él y con los gentiles, como veíamos ahorita en Romanos 15. Jesucristo hizo una obra de salvación para los judíos, para los gentiles, para nosotros, también nosotros como gentiles en este sentido, porque no somos judíos. El Señor Jesucristo nos acogió como parte de su pueblo. Una promesa que no comenzó a estar reservada para su nación, para los judíos también la extendió para nosotros. Dice en Romanos 15, 8, en la nueva traducción viviente. Recuerden que Cristo vino a servir a los judíos para demostrar que Dios es fiel a las promesas que les hizo a los antepasados de ellos. También vino para que los gentiles le dieran gloria a Dios por la misericordia que él tuvo con ellos. A eso se refería el salmista cuando escribió, por eso te alabaré entre los gentiles, cantaré alabanzas a tu nombre. El Señor Jesucristo nos acoge a todos, hermanos, nos acoge a todos, nos recibe a todos, Él no rechaza a nadie. Y con ese propósito maravilloso. Recordemos quién éramos nosotros cuando el Señor nos aceptó. Qué bendición, hermanos, qué bendición. Él cumple sus promesas. Él vino y acogió a los judíos, vino a servir a los judíos en cumplimiento de las promesas que había hecho a sus antepasados. Pero también vino a los gentiles para que le diéramos gloria y alabanza por su misericordia, por la misericordia que tuvo con ellos y ahora que tiene con nosotros. Qué bendición, hermanos. Es parte de la misericordia de Dios. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a hacer obstáculo en la obra de gracia que Dios esté haciendo con X y con Y? Que Dios nos ayude a tener temor y misericordia de esas personas, ¿cierto? Bueno, entonces quiere decir, hermanos, que si aceptamos
a todo grupo, a todo tipo de personas, quiere decir que la iglesia no pueda establecer normas altas de comportamiento. No, de ninguna manera. Sí, de ninguna manera. Por el contrario, nosotros somos llamados ¿a qué? A exhortar, a corregir y a edificar. Y a edificar. A edificarnos unos a otros. Vamos a leer Romanos 15, versículo 1 al versículo 2. Romanos 15, versículo 1 al versículo 2. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ese ya lo habíamos leído. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Entonces, sí, debemos de recibir a todos los que se acerquen a nuestra iglesia. Lo leímos, ¿cierto? Pero con un propósito. El Señor Jesucristo aceptó a Zaqueo con un propósito, aceptó a judíos con un propósito, aceptó a gentiles con un propósito, ¿y era cuál? Darle la salvación y la vida eterna y edificarlos. A nosotros nos llama que nos edifiquemos unos a otros. Dice el texto, cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Entonces, recibir a los débiles no quiere decir que les permitamos hacer todo lo que ellos quieran, ni causar división en la iglesia. Antes, por el contrario, ¿es para qué? Para que los edifiquemos, para que los corrijamos y los exhortemos, como dice en Romanos versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros. Debemos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificar. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Para eso es que debemos de recibirlos a todos. ¿Para qué? Para edificarlos, para ayudarlos a hacer lo que es correcto en el Señor. Gloria a Dios. Dice, ayudar a otros a hacer lo que es correcto en el Señor. Recibir a los débiles no quiere decir entonces que le permitamos seguir en su vida de pecado o causar división o dificultades en la iglesia. No. Somos llamados a edificarlos. Recuerde que Jesucristo no rechazó a Zaqueo, pero Zaqueo no se quedó igual. ¿Qué produjo en él el encuentro con Jesucristo? Un cambio total de actitud, un cambio total de rumbo de su vida. Eso es lo que produjo en él. Zaqueo era una persona difícil, era un pecador, pero el encuentro con Jesucristo lo cambió, lo transformó completamente. Él cambió radicalmente la dirección de su vida. Entonces, ¿cuál es la labor, el deber que tenemos nosotros para con esas personas difíciles que llegan a nuestra iglesia o que se cruzan en nuestra vida? Edificarlos y mostrarles el amor de Dios transformador, el amor de Dios que transforma, el amor de Dios que transforma, que puede cambiar y transformar las vidas de las personas que se cruzan en nuestro lado, o aquellas que somos llamados a recibir en nuestra iglesia y aceptarlos. Y ahora no pensemos solamente en los demás, pensemos en nosotros mismos. Si nosotros estamos siendo esa personita difícil, o si de pronto no nos estamos dejando edificar y transformar por el poder del Espíritu Santo y de pronto por los hermanos, el hecho de que yo sea un ser pecador y continúe siendo un ser pecador, no me resta responsabilidad de que yo tengo el deber de dejarme transformar por el Espíritu Santo y no tengo el derecho de hacerle la vida difícil a mis hermanos, ¿cierto? Entonces eso es lo que se espera de la familia de la fe. Mire que dice, edificándonos unos a otros, ¿cierto? Edificarnos en el Señor y edificarnos unos a otros, como hemos estado estudiando en todos estos temas, unos a otros. Entonces recordemos que Zaqueo no se quedó así. Zaqueo fue transformado, fue cambiado. El Señor Jesucristo hizo una obra en todos estos ejemplos que hemos estudiado y espera que también que a través de nosotros se haga esa obra de edificación, de transformación en la vida de otras personas. Entonces, ¿qué podríamos hacer para ayudar a las personas a sentirse más cómodas en nuestra iglesia? Pensemos en personas específicas como, por ejemplo,
las personas tímidas, las personas las que vienen de visita, las personas difíciles. ¿Qué creen ustedes que podríamos hacer para que esas personas se sintieran más cómodas? Para que pronto no salgan corriendo, pues, porque nosotros las hicimos sentir mal. Por ejemplo, los tímidos, podemos tratarlos con amor. Recuerden al Señor, recordemos que somos dados a llevar el amor de Cristo Jesús. Y Él siempre trató con amor a todos los pecadores, a todos los que Él venía, con amor y con amabilidad. A las visitas que vienen a nuestra iglesia, con cordialidad. Como siervos de Cristo somos llamados a ser amables. Entonces no saquemos corriendo a las personas con nuestro carácter o o no siendo cordiales. Con personas difíciles, con paciencia, con tolerancia, como nos llama el Señor a que nos soportemos y nos toleremos unos a otros. Van a llegar todo tipo de personas, hermanos, y el Señor nos está invitando y nos está enseñando cómo debemos aceptar y recibir a esas personas. Vamos a ver otro ejemplo que se está viendo en el libro de Santiago. Vamos a leer el texto de Santiago capítulo 2, versículo 1 al 4. En Santiago capítulo 2, versículo 1 al 4 también se estaba viendo una situación. Santiago estaba llamándole la atención a las iglesias porque se estaba presentando una situación. Vamos a leer Santiago capítulo 2, versículo 1 al 4. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo, bajo mi estrado. No hacéis distinción entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado entre vosotros. En las iglesias se estaba presentando una situación y es que estaba habiendo acepción de personas. Entonces Santiago les escribe una carta. ¿Qué es acepción? ¿Qué es acepción de personas? La acepción de personas es la atención especial a cierto tipo de personas por su apariencia, por su riqueza, por su vestido, por su posición social. Entonces Santiago en el capítulo 2 del 1 al 4 les dice que esa práctica no es correcta. Si Santiago está advirtiéndole a la iglesia sobre esa práctica que no es correcta, ¿es por qué? Porque a Dios no le agrada, porque es desagradable, porque es incorrecta para con Dios, porque es que Dios no se fija en la apariencia. Dios se fija que es en el corazón. Esta actitud no es motivada tampoco por el verdadero amor al prójimo del que habla la Escritura. La Escritura nos dice, amaos los unos a los otros. También esa conducta hace, como dice el texto, que nos convirtamos en jueces con malos pensamientos. Estamos juzgando conforme a nuestra humanidad. No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. En el versículo 5 a 6, del 5 al 6 dice, del 5 al 6, hermanos míos, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Aquí se ve como una contradicción. Estaban prefiriendo a los ricos por su apariencia, que es acepción de personas, es una preferencia de acuerdo a su apariencia, su riqueza, su vestido, su posición social. Y estaba pasando eso, que estaban prefiriendo a los ricos porque tenían cierta apariencia, pero estaban rechazando a los pobres que Dios había elegido para que fueran ricos y en fe.
Dice la escritura, los pobres son especiales y de gran valor para Dios. Dios los eligió para que sean ricos en fe, como dice el texto de Santiago. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, en fe. Y las iglesias estaban prefiriendo a los que eran ricos en su apariencia y en su posición social y con sus riquezas, ¿cierto? Y estaban rechazando a los que Dios ya había elegido para que fueran ricos en fe. Qué temor, hermanos, que nosotros estemos de pronto rechazando a aquel que Dios está teniendo por más, y nosotros lo estemos teniendo por menos. ¿Por qué? Porque estamos juzgando, estamos siendo jueces con malos pensamientos. En lugar de honrar a nuestro glorioso Señor Jesucristo, honrar a nuestro glorioso Señor Jesucristo, como es el versículo 1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Entonces, en vez de glorificar al Señor Jesucristo con nuestra fe sin acepción de personas, estamos favoreciendo al rico, estamos yendo en contra del Señor Jesucristo, estamos cometiendo un pecado, porque estamos favoreciendo a las personas por su apariencia, cuando el Señor Jesucristo, cuando Dios Padre, lo que mira no es la apariencia, sino el corazón. Y nosotros nos estamos dejando llevar por lo que ven nuestros ojos. Entonces Santiago, además, en el versículo 6, tiene un texto fuerte cuando dice Santiago, pero vosotros habéis afrentado al pobre. En la nueva traducción, en la nueva traducción viviente, en la nueva versión internacional dice, pero ustedes han menospreciado al pobre. Y en la TLA dice, ¿cómo se atreven ustedes a maltratar y despreciar a los pobres? Tremendo regaño les dio Santiago a esas iglesias y nos la está dando a nosotros, porque la palabra escrita es para todos nosotros. Y el Espíritu Santo nos está llamando la atención. En la TLA, en Santiago capítulo 2, versículo 6, la TLA dice, ¿cómo se atreven ustedes a maltratar y despreciar a los pobres? Bendito sea el Señor, que el Señor nos ayude. El Señor nos ayude a no ser acepción de personas, porque es pecado delante de Dios, porque Él no hace acepción de personas. Y nosotros humanamente, como dice el texto, que somos jueces con malos pensamientos, pensamos que es que los ricos pueden hacer mucho más que lo que hace un pobre. Y recordamos y olvidamos todo lo que dice la Escritura cuando vemos cómo Dios utilizó a personas pobres a favor de sus siervos. Pensamos que la ayuda puede venir desde del rico. Y la ayuda o lo que Dios quiere hacer puede venir de la persona menos pensada. Recordemos cómo Elías en Primera de Reyes, cómo Dios le dio alimento a Elías por medio de ¿quién? De una viuda, de una mujer viuda. En Sarepta, él envió una mujer viuda para ayudarle a Elías, para darle alimento a Elías. Entonces tal vez Dios utiliza la persona menos pensada para cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Y nosotros con nuestros malos pensamientos estamos juzgando. Estamos haciendo acepción de personas, estamos juzgando. Estamos poniendo nuestra mirada tal vez en los ricos y no, como dice Dios, en los pobres de este mundo, sino en Dios, hermanos. Entonces, pidámosle al Señor que no nos ayude, que no nos dejemos impresionar al primer vistazo. A veces los que tienen menos son los que tienen más para ofrecer. Entonces recordemos también a quién recibir, a los pobres, no hacer acepción de personas. Hemos estudiado varios casos de los que Dios nos llama la atención para que recibamos a los débiles, recibamos a los pecadores, a las personas difíciles, para que recibamos a los pobres y no hagamos acepción de personas, para que recibamos a todo este tipo de personas. ¿Por qué? Porque es que porque somos llamados a edificarlos y a que sea Jesucristo haciendo esa obra de crecimiento en ellos. Y porque así nos mantendremos unidos. Dice en Efesios 4, 3, 4. Vamos a leer en Efesios 3, 4, cómo Dios, como el Señor Jesús, como Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo quiere que nos mantengamos unidos, unánimes, no rechazándonos por la apariencia, no rechazándonos por las creencias, no rechazándonos por nuestra debilidad o por el pecado,
sino aceptándonos, edificándonos unos a otros con un propósito, manteniéndonos unidos, como dice en Efesios 3:4, que dice, Efesios capítulo 4, versículo 3:4, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude porque dice en el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Gloria a Dios, eso espera Dios. ¿Cómo vamos a mantenernos unidos si no nos recibimos unos a otros? Si no recibimos a todos los hermanos, no habría unidad. Y Dios está esperando esa unidad, porque ahora tenemos ¿qué? Un mismo Dios, un mismo Padre, un mismo Dios Padre de todos, tenemos un mismo Espíritu, una misma fe, un mismo bautismo. Entonces tenemos algo en común, que es lo más importante, es a quién, a Jesucristo. Mire que se han venido mostrando como modelo de que Él no rechazó a nadie, Él no rechazó a las personas difíciles, ni a los pecadores. ¿Por qué? Porque Él venía a darles ¿qué? La salvación. Bueno, ¿qué otro tipo de personas debemos de recibir con alegría y con gozo en nuestra iglesia? Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículo 25 al versículo 29. Filipenses capítulo 2, versículo 25 al 29. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener estima a los que son como Él. ¿A quién manda Dios entonces también que recibamos? Mire lo que dice. Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. O sea, que era ¿qué? Un servidor, un siervo. ¿A quién debemos entonces recibir también? A los que prestan servicio. ¿Con qué? Con gozo y con alegría. Mire lo que dice en el versículo 29. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener estima a los que son como Él. Entonces debemos también de recibir con gozo, con alegría y con una gran estima a los que prestan servicio. Mire que Él estaba prestando un servicio a Pablo. Entonces entre nosotros también, ¿cómo debemos de comportarnos frente a esas personas que prestan un servicio al Señor? Recibirles también, como estén, porque hemos visto que recibimos a todo tipo de personas, a los que son difíciles, a los que son débiles, a los que son pecadores, y ahora en este caso los que prestan servicio también no son personas perfectas. Tenemos que entender que esas personas que prestan servicio también están en las manos de un Dios transformador, también están en las manos del Espíritu Santo. Esas personas no son perfectas. El hecho de que presten un servicio no quiere decir que sean perfectas, ni que sean angelitos, ni que no cometan pecado, no. También son personas que necesitan ¿de qué? De nuestras oraciones. ¿Qué podemos hacer nosotros por los líderes de la iglesia? Por las personas que prestan servicio en la iglesia. ¿Qué podemos hacer por ellos? Orar, por ejemplo, servirles. Pregúntese usted, ¿qué puede hacer por los servidores de la iglesia? ¿Qué más que dedicar un tiempo de oración por cada uno de ellos? Porque todos ellos tienen también dificultades, tienen luchas diarias personales, espirituales, con ellos mismos. Entonces, ¿qué pide Dios? Que los recibamos con gozo, a pesar de que no son personas perfectas, y que oremos por ellos, oremos por los pastores, oremos por los líderes de la iglesia, por las personas que prestan servicio, para que cada vez que prestan servicio al Señor lo hagan con gozo, con alegría, con temor de Dios, en santidad, para que cada área de su vida que necesite ser transformada por el Señor sea transformada por el Espíritu Santo, para que ellos se dispongan a escuchar la palabra y a ser transformados también. Recordemos que aunque prestan servicio, no son más los unos que los otros. Todos necesitamos del Señor Jesucristo. Todos necesitamos esa ayuda para ser transformados, para vivir unos con otros. Entonces a esos servidores fieles, como dice Pablo en Filipenses, él hablaba de Epafrodito, mi hermano y colaborador de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Y qué exhorta a la iglesia? Que cómo lo reciba.
Recibirlo pues en el Señor con todo gozo y estima. Con todo gozo y estima. Gloria al Señor. Entonces, cada vez que usted piensa en alguno de los líderes de la iglesia, en algún servidor de la iglesia, ore por él. Ore por él porque necesita de sus oraciones. Necesita que usted ore para que él sea fortalecido en la fe, para que él corrija su camino si está caminando mal, para que él se deje transformar y exhortar y guiar por el Espíritu Santo. Entonces, más que de pronto dar críticas a X o Y persona, vamos a orar por esa persona. Recuerde que estamos leyendo desde que empezamos en Romanos 15, en Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y dice, en el versículo 2, en Romanos 15:2, dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Entonces pensemos más que criticar a los otros, en edificarlos, en orar por ellos y edificarlos, no rechazarlos, sino recibirlos como Dios espera de nosotros. Gloria al Señor, hermanos. Muchos creyentes pueden vivir confundidos y deprimidos porque se puedan sentir culpables, porque sienten que las otras personas los están mirando o vigilando, o mirando con ojos críticos y juzgando, no sienten amor y gracia y misericordia, sino un ambiente frío y de superioridad espiritual. Pero es verdad que la Biblia nos manda y nos da normas altas de conducta, pero nosotros a veces agregamos a esas normas mandamientos y tradiciones que no son bíblicas. Y tal vez lo hacemos con buena intención, pero eso se llama legalismo. Y Dios no quiere que nosotros señalemos los errores de los demás y los dejemos así, sino que Dios quiere, y está bien, que Dios nos manda a exhortar a unos a otros, y estamos hablando de que nos edificamos unos a otros, pero que lo hagamos ¿qué? Con amor, con ternura, con cariño, y basada en ¿qué? En normas bíblicas y no en normas personales. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, vamos terminando. Vamos para crecer en el día de hoy. Vamos a leer Génesis del capítulo 22 al capítulo 28, un capítulo por día. Génesis, capítulo 22 al capítulo 28, un capítulo por día. Un capítulo por día. Vamos a memorizar el texto de Romanos, capítulo 15, versículo 1 al versículo 2. Romanos, capítulo 15, versículo 1 al versículo 2, que dice así. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Gloria al Señor. Ese es el propósito, hermanos, de aceptarnos los unos a los otros. Edificarnos, crecer en el conocimiento del Señor, dejarnos transformar por ese Espíritu Santo. Vamos también a mirar un texto en Lucas 7, 36, 50. No lo vamos a leer porque es algo larguito, pero como siempre, el Señor Jesucristo maravilloso, mostrándonos cuál debe ser la conducta correcta al que se nos presenten personas difíciles, pecadores, aunque somos seres pecadores, pero vamos a mirar siempre el pecado del hermano. Entonces, ¿qué hace Jesucristo? ¿Qué hace Jesucristo? Está en Lucas capítulo 7, 36, 50. Es una historia para que usted la medite, para que usted la piense en su corazón. Les voy a contar la historia por encimita para que usted vea lo que el Señor Jesucristo hizo. El Señor Jesucristo fue a posar a la casa de un fariseo. El fariseo le rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado a la casa del fariseo, se sentaron a comer. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, así de la escritura, que era pecadora, al saber que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, se acercó a la casa y llevó un frasco de alabastro con perfume. Era un perfume costoso. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, regaba con sus lágrimas, lo besaba,
ungió sus pies con ese perfume, lo bañó con sus lágrimas, que todo eso denotaba ¿qué? Arrepentimiento. ¿Qué dice la escritura? Que era una mujer pecadora, pero se acercó al Señor Jesucristo, que buscando su misericordia, su perdón. ¿Y qué hizo el fariseo? El fariseo, cuando vio esto, él mismo criticó. Ahí mismo comenzó a murmurar y le dijo el fariseo: si este fuera profeta, se daría cuenta quién es la mujer que lo toca, que es una pecadora. El fariseo la rechazó inmediatamente. No la vio con los ojos de gracia que el Señor Jesucristo la estaba mirando. Entonces el Señor Jesucristo, que todo lo conoce, ahí mismo se dio cuenta de lo que el fariseo estaba cavilando en su corazón. ¿Y qué le dijo? Le contó una historia de dos deudores. Y uno tenía 500 denarios y el otro tenía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. El uno le debía 500, el otro le debía 50, pero no tenían con qué pagar y Jesucristo le perdonó a ambos. Entonces le preguntó al fariseo: ¿cuál de ellos amará más? Entonces respondió el fariseo y le dijo: al que perdonó más, ¿cierto? El que perdonó más, ese amará más. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Esta mujer entró en la casa, no ha cesado de lavarme mis pies con sus lágrimas, me ungió con perfume, besa mis pies. En cambio el fariseo le dice: tú no hiciste nada de eso. Ella se le perdonó más y por eso ella ama más. Entonces medita en su corazón. Y el Señor Jesucristo dice: y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Qué bendición, el Señor Jesucristo siempre mostrándonos, dándonos ejemplo de ese corazón tan grande que nosotros debemos de tener, hermanos, para perdonar y para no juzgar a las personas cuando se acercan a nosotros. El Señor Jesucristo aceptaba un corazón arrepentido y decía que al que más se le perdona, más ama. Gloria al Señor por eso. Gloria a Dios por eso, hermanos. Vamos recuerden memorizar el texto bíblico, Romanos 15, del versículo 1 al versículo 2. Vamos entonces a orar, dándole gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido compartir y ser edificados. Padre bueno, gracias te damos, Señor. Gracias, bendito Jesús. Tanto que aprender de ti. ¿Cómo eres de bueno, Señor? ¿Cómo nos soportas? ¿Cómo no nos rechazas? Nos recibes, Señor. ¿Cómo llegamos? Un día, tu palabra dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y tú nos recibiste así, porque tenés una obra maravillosa que hacer en nosotros, por gracia, una obra de salvación y de vida eterna. Gracias te damos, Señor, porque solo tú puedes ahora obrar de esa manera. Perdonar y derramar amor y perdón abundante a los que se acercan a ti con un corazón quebrantado y humillado, Señor. Mira, esa mujer pecadora vino y se arrodilló delante de ti, humillada, reconociendo su pecado. Tú no rechazas a nadie. Tú no rechazas a nadie, Señor. Tú nos recibes a todos. En la condición que lleguemos, tú nos recibes. Pero nos das tu perdón y nos das tu Espíritu Santo que transforma nuestras vidas. Porque no nos quedamos como llegamos, Señor. Somos transformados por el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo, y gracias te damos por eso. Gracias porque no nos abandonas, no nos rechazas, sino que nos recibes y nos transformas. Qué bendición, Señor. Gracias porque nos has hecho miembros de esta familia de la fe, para que todos crezcamos unánimes, como dice tu palabra, dándole gloria al glorioso Dios Jesucristo, por esa obra maravillosa que hizo en nosotros. Ayúdanos a cumplir con nuestra parte. Así como tú no nos despreciaste, ayúdanos a no rechazar ni despreciar a las personas que puedan llegar a nuestra iglesia necesitados de ti, a recibirnos y aceptarnos unos a otros, porque estamos en ese proceso de santificación y crecimiento. Necesitamos aceptarnos, Señor, y ser edificados. Más que rechazados y criticados, ser edificados, Señor, porque es tu voluntad, es tu deseo que nos edifiquemos unos a otros.
Gracias te damos, bendito Señor. Gracias porque como esta familia de la fe, Señor, tú continúas con nosotros, edificándonos, Señor, y dándonos de tu gracia, de tu amor y tu misericordia. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Una feliz noche.